Marwan Gil, que es presidente de la comunidad musulmana Ahmadía. Muy buenos días, Imán, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, querida? Salam alaikum, la paz con vos. Bien, estamos en el Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia, ¿no? Contanos un poco esto y cómo lo sufren ustedes. Sí, mira, la ONU declaró el 15 de marzo Día Internacional contra la Islamofobia y, por supuesto, en primer lugar, aborda la temática de la islamofobia, es decir, los prejuicios, la discriminación hacia los musulmanes en base de sus creencias religiosas, pero esta declaración incluye todas las formas, todas las facetas de discriminación, de xenofobia, de racismo. Y en San Luis, hoy hicimos un acto en la legislatura, donde la presidenta de la Cámara de los Diputados también se adhirieron a este compromiso, a esta lucha contra la islamofobia, y vamos a también realizar hoy a la tarde otra actividad acá, y la visita a San Luis se trata un poco de visibilizar esta temática y derribar ciertos prejuicios, ciertos mitos y ciertas connotaciones negativas que lamentablemente existen en nuestra sociedad en relación con el Islam. Sí. ¿Qué es con lo que más se tropiezan generalmente con este tema, Imam? Sí, yo diría, incluso no percibo islamofobia en particular, por ejemplo, acá en San Luis. No, San Luis Lo que no. es cierto es que siento que tal vez en el caso de los puntanos hay bastante ignorancia sobre el Islam, ¿no? Sí. Y eso debido también al contexto que la gente nunca ha hablado personalmente con un musulmán, no ha visitado, no ha conocido a ninguna mezquita, y en ese sentido hay ciertos prejuicios, ciertas simplemente inquietudes, ¿no? Claro. Y ahí en primer lugar, por supuesto, yo creo que nos afectó mucho el 11 de septiembre de 2001, que fue con el atentado Sí. terrorista, y ahí quedó una cierta connotación negativa por los hechos de ciertas minorías, pequeñas minorías adentro del mundo musulmán, con el extremismo, con el fanatismo, con el terrorismo. Sí. Aunque esos grupos tienen una agenda geopolítica, son una pequeña minoría y no representan los valores del Islam, son una mancha para la imagen del Islam. Pero lamentablemente hacen tanto ruido, más que nada en las noticias, que ahí por eso lleva a ciertos estereotipos y generalizaciones, ¿no? Y por otro lado, sería también el tema con el maltrato o el tema de los derechos de la mujer. Sí. ¿Sí? Y ahí estoy también de acuerdo que el mundo musulmán hay ciertos aspectos que requieren una reformación, que requieren un cambio, pero son problemas culturales, son problemas sociales, es decir, que no son problemas que se enraizan en la religión del Islam. Por ejemplo, hay países que prohíben a la mujer el acceso el acceso a la educación, o imponen a la mujer el velo, Sí. pero todo eso no sucede por la religión, sino que lamentablemente son problemas culturales, son problemas sociales que en muchos aspectos contradicen a las enseñanzas verdaderas del Islam. Claro. Acá en San Luis hay musulmanes, por ejemplo, ¿qué cantidad de musulmanes puede haber? Nosotros en San Luis no tenemos ninguna mezquita ni tenemos una comunidad musulmana establecida, ¿sí? Sí. Lo que sí es, tenemos musulmanes que viven acá en San Luis y es difícil ahí tener un número exacto o contar o numerar a los musulmanes, y es simplemente por el hecho porque en el Islam no hay un bautismo, es decir, que no, para ser un seguidor del Islam uno no requiere la autorización de un imam, Claro. o de una comunidad musulmana o de un centro islámico, sino que es una decisión propia, y en ese sentido es difícil tener un número exacto de los fieles acá en la provincia. Claro. O sea, para eso, teniéndolo, tendrían que tener ermita y todo ese tipo de que forma parte, ¿no?, de la religión, ¿sí? Sí, totalmente. El censo, exactamente, ¿sí? por eso es difícil, y encima no hay una mezquita o un centro islámico, un lugar físico para las reuniones o para las actividades, así que es difícil en ese sentido tener un número exacto.
Quizá, Imán, este año o el año que viene el Estado pueda llegar a ayudar con esa información, con el censo, quizás que cuando liberen o cuando den los datos, quizás eso sea que se haga público y uno se pueda basar también con ese, que arrojen ese número. Ojalá, exactamente, ojalá que sí, que sea así, pero incluso también por eso también se trataba el tema de la islamofobia. Nos pasa acá en Argentina también que tenemos jóvenes, la mayoría de nuestros miembros son conversos, para decirlo así, es decir, que no proceden de una cuna musulmana, abrazan el Islam como su fe, como su religión, pero muchas veces tienen que también, o luego ellos lo ocultan en su entorno, por ciertos prejuicios, por ciertos comentarios negativos, desde incluso su propio entorno familiar, social, ¿no? Entonces, eso también es uno de los desafíos que tenemos más que nada con nuestros miembros jóvenes, que algunas veces hay cierta presión por parte de sus padres o algunos familiares, algunos amigos o la pareja, y entonces en ese sentido también algunas veces no se animan en ese sentido a revelar o compartir su identidad religiosa con todos. Claro. Es que yo, por ejemplo, eso lo que estoy viendo a nivel global, no solo y acá en San Luis, bueno, si bien acá no hay problemas porque el argentino en sí, quizá el puntano sea algo distinto, pero toda la información que llega al exterior, ya sea en películas, etcétera, si bien tratan de hacer una diferencia, ¿no? De que obviamente el islamismo no es terrorismo, pero en casi todo lo que uno ve de afuera, generalmente siempre relacionan islamismo, terrorismo, o como usted decía, de las células, es decir, que se la hacen difícil con todo esto, con toda esta fama que están haciendo a nivel de películas, juegos, etcétera. Por eso me parece muy buena este día que se haya declarado y tratar de ver y que uno por ahí, por ejemplo, pueda ayudar a desmitificarlo, exactamente, ¿no? Y eso es lo que usted dijo de que es algo cultural, porque es cierto, tenemos un montón de lugares y países donde el Islam enseña una cosa y obviamente se adapta, o no es que se adapta, sino a la sociedad, no interfiere con la sociedad. Totalmente de acuerdo, y ahí gracias también a tu apoyo, porque es eso lo que vos planteás, porque la mayoría, fíjate ahora, si vos, incluso me pasa a mí, y crees en promedio a todos los musulmanes, y en tu entorno revelás que sos musulmán, en algún momento o otro, seguramente te hacen alguna broma, un chiste, un comentario en relación con la violencia, ¿no? Sí. Aunque Islam literalmente significa paz. Sí, por eso saludamos al otro incluso con las palabras de la paz. Y también el tema es que, por supuesto, hay musulmanes que no son el mejor ejemplo, el modelo de las enseñanzas del Islam, pero para mí hay también cierta injusticia y mucha hipocresía por parte de los medios del mundo occidental en relación con la cobertura de las noticias en relación con el Islam. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy concreto. Un hombre asiático de una cuna musulmana, si él comete un atentado, un acto violento, directamente se tilda y se ataca a la religión islam, y es tildado como un atentado islamista o islámico, y se basa directamente, o su identidad se tapa con la religión. Lo mismo ocurre tal vez en Estados Unidos, en Europa, en otro país, un hombre blanco de una cuna cristiana, y ahí ni siquiera se menciona su identidad religiosa, es directamente tildado un psicópata o una persona con problemas mentales, psicológicas, y me parece totalmente correcto y justo ahí no meter o no echar la culpa a la religión, pero digo que también hay que mantener luego una cierta coherencia y tratar luego y mantener el mismo trato y la misma cobertura hacia todas las religiones. Exacto, porque también no todos los cristianos o no todos los judíos son ejemplos de ser buenas personas, o sea, cada cual tiene lo bueno y lo malo dentro de lo suyo, ¿no? Y no es culpa de sus grupos, necesariamente de exactamente, y para mí, para criticar o para analizar, opinar sobre una religión, hay que basarse en lo que enseña la religión desde sus fuentes, y no en lo que afirma un seguidor o un grupo en nombre de tal religión o en nombre de Dios. Claro. Imán, nombraste un acto que habían realizado esta mañana. ¿Hay algún otro que vayan a realizar? Sí, hoy a la tarde hacemos también una charla a las 17 horas, también que justo ahí es una charla abierta, gratuita,
y es para el público en general, para que puedan ahí acercarse, conversar con un musulmán y ahí sacarse de primera mano sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes en relación con el Islam. Muy bien, Imán, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Ha sido muy claro, muy conciso en todas tus expresiones, así que muy buenos días, que la pases muy bien. Ustedes Gracias. dicen, la paz sea contigo, ¿no? Exactamente, Ese hasta saludo la de en ustedes. ese sentido. La paz sea con ustedes. La paz Gracias. sea contigo. Hasta luego, Chao. Imán. Un saludo. Hasta luego. Chao. Es cierto lo que